Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos hermanos a una clase más del curso La Doctrina Bíblica, que Dios me los bendiga. Vamos a continuar con esta serie sobre los atributos de Dios, ya que estamos en Doctrina número 1, viendo sobre la persona de Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Su naturaleza, su carácter y bueno, en esta oportunidad sus atributos, ¿no? Hemos aprendido mucho de Dios. Anteriormente, parte de los atributos de Dios que ya hemos repasado tienen que ver con la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, la omnisapiencia, la omnipresencia, también la eternidad de Dios. Pasaremos ahora a la inmutabilidad, ¿ya? Para también culminar con el amor de Dios. La inmutabilidad y el amor de Dios es lo que estaremos viendo el día de hoy, ¿sí? Bueno, como les decíamos también a nuestros hermanos por interno, el próximo lunes no habrá clases de doctrina bíblica a razón de nuestro viaje a México y estaremos dando los alcances sobre las otras semanas, ¿no? Ya estaremos dando los detalles en lo que va de la semana que viene. Muy bien. Bienvenidos entonces nuevamente a este tema sobre la inmutabilidad de Dios, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos allá. La inmutabilidad de Dios. Esto significa, en todas palabras, la invariabilidad de Dios. Su ser, su actitud y sus actos son inmutables. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, ¿no? Yo Jehová no cambio, invariabilidad, es decir, que Dios no cambia. A eso se refiere la inmutabilidad. Muy bien. Eh, También Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Nosotros ya hemos hablado algo de la inmutabilidad porque cuando nos tocó hablar de la doctrina de la Trinidad en esa sección, demostramos la deidad de cada una de las personas de la Trinidad y cuando hablamos de Jesucristo, el libro de Hebreos también atribuyó inmutabilidad a Cristo Jesús, recuerda, ¿no? Cuando citó esa parte de las Escrituras donde hablaba de Dios que no cambia, que sus años no pasan, y lo aplicó a Jesucristo, al Hijo, ¿no? Hebreos 6:17 también dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ¿no? Entonces la Biblia está llena de referencias hacia la inmutabilidad de Dios. Esto quiere decir que Dios no cambia. Pero como hemos venido haciendo ya de otras cositas también, de otros atributos, hemos venido aclarando algunos detalles, algunos malos entendidos o ajustando también el entendimiento con relación a cómo entendemos nosotros a veces, cómo es, cómo se manifiesta, cómo se da cierto atributo o característica de Dios. En esta oportunidad también vamos a ajustar un poco nuestro entendimiento sobre la inmutabilidad de Dios. Se dice que Dios no cambia y eso es una verdad bíblica, pero también habíamos que pensar en qué sentido Dios no cambia. Muy bien, porque muchos cuando ven este atributo de que Dios no cambia, lo aplican muy mal, o sea, cometen errores en su aplicación, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué usted no cree que el día de hoy Dios puede seguir dándonos el don de lenguas si Dios no cambia? Si Dios dio el don de lenguas hace 2000 años atrás, el día de hoy lo sigue dando porque Dios no cambia. Yo creo en un Dios que no cambia, ¿no? Así que hoy sigamos hablando todas las lenguas que queramos, porque Dios no cambia, ¿no? Bueno, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque antes de Hechos capítulo 2, Dios daba las lenguas. No, no las daba. Entonces, ¿usted qué podrá decir? Si Dios antes no daba las lenguas, ¿por qué a partir de Hechos 2 recién las dio? ¿Cambió Dios porque antes no daba lenguas y ahora sí lo dio? O sea, el mismo argumento que usan es un mismo argumento que les contradice, ¿no? No puede ser entonces que
usted diga que porque Dios hizo una cosa de cierta manera, significa que Dios está cambiando. O sea, el hecho de que Dios haga o deje de hacer algo no significa que cambia, porque una cosa son las acciones, ¿no? Las obras de Dios, otra cosa es la naturaleza, otra cosa es el carácter de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es inmutable, amados hermanos, estamos diciendo que Dios no cambia, sí, pero en su naturaleza, en su carácter, es decir, en su manera de ser. En eso no cambia Dios, pero no en cuanto a su obra. La obra de Dios también tiene otros atributos que le acompañan, ¿no? Y en ese sentido la obra de Dios es variable, es decir, que Dios sí puede cambiar su manera de hacer las cosas. Dios no cambia cómo es Él, no cambia su esencia divina, ¿no? No cambia su gloria, pero sí cambia su manera de obrar. Entonces, cuando Dios hace unas cosas de manera distinta, no está cambiando, simplemente está obrando de forma diferente. Eso pasa con nosotros también, ¿no? Nosotros hacemos una cosa de una manera y luego la hacemos de otra, pero no significa que hemos cambiado nosotros. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo pecadores o seguimos siendo del carácter que somos, ¿no? Entonces, muchas veces la obra no habla de lo que somos, ¿no? Aunque las obras de Dios están arraigadas a su ser, a su persona, a su carácter, pero sin embargo no tiene pecado. Es decir, que la forma en la que Dios cambia su manera de obrar no involucra pecaminosidad, así que Dios puede cambiar su manera de hacer las cosas tranquilamente sin contradecir sus atributos. Nosotros no. Nosotros sí solemos hacer cosas que van al lado de la pecaminosidad, ¿no es así? Entonces podemos hacer cosas negativas, pero Dios no. Ya hemos hablado de la santidad de Dios o de, ¿cómo se llama esto? De la perfección de Dios, ¿no? La impecabilidad de Dios. O sea, Dios no solo no peca, sino que no puede pecar. En ese sentido, Dios no va a cambiar. Él nunca va a pecar, ¿ya? Así que las obras de Dios están fuera de ese marco, entonces, donde Él tranquilamente puede cambiar su forma de obrar. Así que hay que estar conscientes de eso. No puede ser que a veces estemos atribuyéndole a Dios cosas negativas, cosas pecaminosas, ¿no? No. ¿Por qué? Porque en eso no cambia Dios. En eso no cambia, ¿no? Por decir, una vez una hermana, una señorita me dijo, pastor, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo esté con esa persona incrédula? Me dijo, ¿no? Que yo me case con esa persona incrédula. Y yo le dije, no, no es la voluntad de Dios que usted se case con una persona. Pero pastor, yo veo las señales de Dios. No sé, no sé qué estaba viendo, pero veo señales, dice, ¿no? Veo el cielo, la luna, las estrellas, veo por donde quiera que yo vaya, veo señales que me están mostrando que Él es el que Dios me ha mandado. Lamentablemente muchos escogen así su pareja, ¿no? Y digo, no, no es. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Dios nunca te podría dar a alguien incrédulo. Pero ¿qué pasa? Pues, de todas maneras, Dios de repente vio que era lo mejor para mí, ¿no? Entonces hay personas que se encierran así. No, no, Dios quiere que yo me case con esa persona incrédula. Yo no, en eso no. Estamos completamente seguros de que no. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. En ese sentido de su santidad, ¿no? En el sentido de su voluntad, Él no va a cambiar. Él no va a cambiar, ¿no? Entonces no puede hacer algo que contradiga su esencia, su carácter, su voluntad. Recuerda lo que hemos visto de los otros atributos hasta ahora. Así que no se haga ilusiones, usted no está viendo ninguna señal de Dios, es solamente lo que su corazón le está queriendo demostrar. No puede ser que Dios le una un yugo desigual con un incrédulo, pues. Eso es imposible, ¿no? Bueno, lamentablemente algunos hacen caso y otros no, ¿no? No, de todas maneras yo me voy a casar con él porque es la voluntad de Dios, ¿no? No, Dios cambia su manera de obrar, pero no va a cambiar su voluntad, no va a cambiar su esencia, no va a cambiar sus atributos, ¿sí me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ni para uno ni para otro extremo. Aquellos que utilizan la inmutabilidad para decir Dios sigue siendo el mismo, así que sigamos hablando lenguas, sigamos
haciendo las cosas de esta manera porque Dios no cambia, ¿no? No, como les dije, si fuera así, ¿por qué Dios antes no dio lengua? Si lo tenemos que aplicar así, entonces Dios tuvo que dar lenguas desde un principio, pues, y no dejar de darlas siempre. ¿Por qué hubo un tiempo que no las dio? ¿Por qué hubo un tiempo que sí las dio? Ahora, si hubo un tiempo que no las daba, también es posible que vuelva a haber un tiempo donde otra vez no las dé. Entonces, ¿qué problema hay con eso? ¿Te das cuenta? Así que mucho cuidado con aplicar mal los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos también de los dones de sanidades, ¿no? De sanidades o milagros. Y mucha gente me dice, no, pero Jesús andaba haciendo sanidades, que Pablo andaba haciendo sanidades, que Pedro andaba haciendo sanidades. Así que hoy, ¿por qué Dios no va a ir andando haciendo sanidades también, no? Vamos a las calles y vamos a recoger a todo tipo de enfermos, vamos a buscar el don de sanidad. Uno le dice, a la luz de la Biblia, Dios no da hoy el don de sanidad. Dice, no, que tú eres un incrédulo, yo creo en mi Dios que no cambia. Él sigue dando el don de sanidad. ¿Ya? Y entonces otra vez están aplicando mal la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios no tiene que aplicarse a las acciones, a la forma de obrar de Dios, sino a su naturaleza, a su naturaleza. En sus acciones Dios va a ir siempre en armonía con su naturaleza, con su carácter. A eso se refiere la inmutabilidad de Dios, pero no se refiere a la forma de llevar a cabo sus acciones o sus obras, que en eso sí va a cambiar. Cambió, por ejemplo, el sacerdocio. El sacerdocio antes era por el orden de Aarón, ¿no? Por la tribu de Leví, por eso se dice sacerdocio levítico. Pero en Hebreos capítulo 7, claramente el autor dijo que va a haber un cambio de sacerdocio. Ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y ahora cambia el sacerdocio. Porque si no hubiera un cambio de sacerdocio, Cristo Jesús no podría haber hecho una obra de salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús era de la tribu de Judá. Así que él no podía ejercer sacerdocio. Así que, ¿qué hizo Dios para que Jesucristo pueda ser sacerdote y presentarse a sí mismo en la gloria o el santuario celestial a favor de nuestra redención? Hubo cambio de sacerdocio. Así de simple, ¿no? Ahora, alguno por ahí va a recurrir a la palabra perpetuo para hablar de cosas que no cambian. Por ejemplo, los adventistas demuestran o intentan demostrar que el día de hoy tenemos que seguir guardando el sábado, ¿no? Ellos dicen también, hay que seguir guardando el sábado. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, entonces su ley tampoco no cambia, ¿no? Ese es su argumento de ellos. Así que el mismo Dios que tenía Abraham y luego lo tuvo Moisés y el pueblo de Israel, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Así que si ese Dios santificó el sábado, es el mismo Dios que tenemos nosotros, así que tenemos que seguir guardando el sábado porque Dios no cambia. Están utilizando mal el atributo de la inmutabilidad. Porque que Dios no cambie en su esencia, en su gloria, en sus atributos, no quiere decir que no cambie su manera de obrar, ¿ya? Ahora, para que ellos intenten mostrar eso como si fuese un argumento bíblico, sacan el versículo que dice estatuto perpetuo. A ver, vamos a ver. Les voy a dar la cita, ¿ya? El día de reposo y ustedes lo van a guardar por estatuto perpetuo. Y aquí con esto también les voy a demostrar que no siempre hay que hacer doctrina del significado de una palabra. ¿Por qué? Porque el autor puede estar usando esa palabra con un pensamiento o una cosmovisión muy particular. Entonces no siempre debes ir a tu diccionario y decir, a ver, ¿qué significa perpetuo? Busquen un ratito, si tienen Google a la mano o un diccionario a la mano, busquen el significado de perpetuo. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, aquí me marca un diccionario que es continuo, que no se interrumpe. También me marca que dura para siempre. Otro dice que dura y permanece para siempre. Perpetuo. ¿Ve? Eso más o menos lo que entendemos, ¿no? Lo que nos dicen los diccionarios de la palabra perpetua.
Así que si yo trato de edificar una doctrina solo con la palabra, el significado de la palabra, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque aquí dice, por ejemplo, vamos a Levítico. Levítico capítulo 16, verso 31. Levítico 16, verso 31. ¿Lo tienen? Levítico 16, verso 31. Dice, dice, os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice, será para ustedes días de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. En Reina Valera Gómez dice, sábado de reposo será para vosotros. Sábado de reposo será para vosotros. Y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. ¿Ah? En la Reina Madera de 1909 dice, sábado de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. ¿Ah? Entonces de eso se aprovechan los adventistas, pues, porque acá dice, por estatuto perpetuo. ¿Y qué es perpetuo? Según nuestro entendimiento, perpetuo es para siempre, ¿no? Para siempre, por siempre. Cuando a ti te dicen, vas a ir a la cárcel por cadena perpetua, dice que nunca vas a salir de la cárcel, para siempre, ¿sí o no? ¿Ah? Para siempre, ya no sales de ahí. Entonces, si vamos a estudiar la Biblia así, nos vamos a equivocar muchísimo. Vamos a hacer falsa doctrina, ¿ya? Y muy mala práctica. ¿Por qué? Porque nunca Dios edifica una doctrina sobre el significado de una palabra. Esa palabra tienes que verlo de acuerdo al contexto general de la Biblia. Muy bien. Entonces, así Levítico y otros pasajes digan que el sábado será un estatuto perpetuo, no quiere decir que se está estableciendo para siempre. ¿Y cómo? Lo vamos a demostrar fácilmente. ¿Ya? Porque se dijo que el sacerdocio, según Aarón, también era un estatuto perpetuo. ¿Ya? También tenía que ser guardado por estatuto perpetuo. A ver, ahí mismo en Levítico. Y también eso está en Éxodo. Vamos a ver. A ver. No, este es otro. Este lo voy a dejar para después. Ya, Éxodo 29, 9. Éxodo 29, 9. ¿Lo tienen? Voy a buscar acá mejor. Éxodo 29. Muy bien. Mira lo que dice ahí. Desde verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo. Espera, creo que me equivoqué de pasaje. Es 29, acá marqué 19. 29, 29. Éxodo 29 es. Ya, ahora sí. Del verso 7, ¿ya? 29, verso 7. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Mira. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, ¿ya? También eso en las otras versiones dice así, por ejemplo en la Biblia de las Américas. Y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. También en la Nueva Biblia Latinoamericana. Tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. También en la Reina Madera Gómez, también en la 1909, todo dice así. Tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. La Biblia Jubileo cambia por fuero perpetuo, ¿no? Igual que las escrituras de 1569. ¿Sí? Pero casi todas las versiones traducen así, estatuto perpetuo. Entonces busca esas referencias en tu Biblia con sacerdocio y estatuto perpetuo. ¿Ya? Sacerdocio y estatuto perpetuo. Y vas a darte cuenta que el sacerdocio según Aarón estaba establecido por estatuto perpetuo también. Éxodo 40:15.
Los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Ah? Números 25:13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, se hizo especial por los hijos de Israel. ¿No? Entonces, si vamos a aplicar una doctrina por el significado de una palabra, el sacerdocio arónico también tendría que estar vigente el día de hoy, pues hermano. Porque si se dijo del sábado que es estatuto perpetuo y por eso tenemos que guardarlo, también tenemos que tener hoy sacerdocio arónico. Porque el sacerdocio arónico también fue establecido por estatuto perpetuo, si te das cuenta, ¿no? Igual fue con los sacrificios, ¿no? Los sacrificios y ofrendas también fueron establecidos por estatuto perpetuo, ¿sí? Y también fue, por ejemplo, con antes lo encontré por aquí, creo que es este de acá. Levítico 3:17. Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Ya? En cuanto a los alimentos. En cuanto a los alimentos, también se dijo que era por estatuto perpetuo. Tenemos problemas porque tendríamos que estar hoy guardando dietas, ¿no? Prohibición de alimentos, de cosas como esta. Tendríamos que estar comiendo kosher nomás, ¿no? Comida judía nomás, ¿eh? Porque es estatuto perpetuo, si te das cuenta. Las ofrendas, los sacrificios de animales también tendríamos que estar guardando porque fueron establecidas por estatuto perpetuo. Así que tendríamos un gran problema porque hoy tendríamos que guardar todo el judaísmo porque todo fue instituido por estatuto perpetuo. ¿Ah? Así que no significa cuando dice que algo es establecido perpetuamente o por estatuto perpetuo, no significa que es para siempre, sin cesar, sino significa en cuanto dure la dispensación. Eso que es establecido por las generaciones en cuanto a la dispensación de Israel o de la ley, mientras dure toda esa dispensación se tenía que guardar. Terminada la dispensación, comienza una nueva generación o una nueva dispensación, ya no es necesario seguir guardándolo. Y por eso es que tenemos el Nuevo Testamento donde las cosas van a cambiar drásticamente. Por ejemplo, la circuncisión. ¿La circuncisión no era un pacto establecido por estatuto perpetuo? Sí, tendríamos un gran problema hoy los varones porque tendríamos que circuncidarnos en el tiempo de la gracia, ¿no? Pero a Dios gracias que no. Es solamente para la dispensación de la ley. Entonces, ordenanzas, todo lo que es abluciones, todo lo que es ritos, todo lo que es ceremonias como el sábado y sacerdocio, todo lo que competía a la ley, aunque se diga que es por estatuto perpetuo, solamente era para cierto tiempo, nada más. Mientras duraba esa dispensación, claro que tenían que seguir guardando los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero culminada esa dispensación ya no es obligatorio seguir guardando. ¿Y qué vamos a guardar? Solo lo que Dios disponga que se tenga que guardar. Abrimos el Nuevo Testamento y ahí se nos dice qué debemos guardar y qué ya no debemos guardar. Muy bien. Entonces es simple. Ahora díganme ustedes, ¿cambió Dios su manera de obrar? ¿Cambió su manera de hacer las cosas? Por supuesto que sí. ¿Cambió su administración? ¿Cambió su manera de tratar con el hombre? Por supuesto que sí. Antes, para que tú te acerques a Dios, tenías que hacerte judío. Si tú eras gentil, en la dispensación anterior, tú tenías que circuncidarte, tenías que guardar las ordenanzas, las costumbres, todo lo que hacían los judíos, y acercarte a Jerusalén, a entrar a un templo bajo un sacerdocio específico. Pero en cambio hoy no, hoy tenemos que volvernos judíos para acercarnos a Dios, ¿no? Hoy simplemente tenemos que ejercer fe en Cristo y por la fe ya somos reconciliados con Dios. Ya somos hijos de Dios y ya somos incluso coherederos con Cristo. ¿Mm? Entonces no me digan que Dios no cambia su manera de obrar. Dios sí cambia su manera de hacer las cosas. Así que la inmutabilidad no obliga a Dios a seguir haciendo las cosas como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en cuanto a los dones espirituales. Que porque Dios sea inmutable no quiere decir que siempre tenga que dar don de sanidad, don de lengua, don de milagro. Él lo da
porque es soberano, cuando Él quiere o cuando considera que es necesario hacerlo. Esos dones sirvieron para la fundación de la iglesia, lo veremos en los cursos de doctrina avanzado ya. En cuanto a la fundación de la iglesia, esos dones eran necesarios, pero una vez que el fundamento de la iglesia fue ya establecido, ¿para qué son esos dones necesarios? No sirve más. Pablo lo dice en Corintios 14, la lengua no edifica. ¿Y hoy qué necesitamos? ¿Fundación o edificación? Lo que necesitamos hoy es edificación, no más fundación. Pablo lo dijo otra vez en Corintios capítulo 3, verso 11, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Así que si ya no se necesita fundamentar la iglesia, ¿para qué sirven esos dones? No sirve más. En cambio, lo que sí se necesita hoy es edificar la iglesia sobre el fundamento que ya fue puesto. Entonces, ¿qué se necesitan? Dones de edificación, ¿no? Tales como la enseñanza, el de repartir, el de presidir, el de misericordia, el de servicio. Esos dones son los que necesitamos el día de hoy para edificación de la iglesia. Muy bien. Entonces Dios sí va a cambiar su manera de hacer las cosas en el paso del tiempo según Él crea necesario. Entonces no hay que confundir la inmutabilidad de Dios con esos detalles. Muy bien.